Continuamos, queridos amigos. Hoy estamos tratando el tema de la persecución religiosa en México o el conflicto cristero. Sigo conversando con el padre Juan González Morfín y ahora recibo a Luis Gerardo Islas. Él es jefe de la Guardia Nacional Cristera para la Ciudad de México. Bienvenido, Luis Gerardo. Muchas gracias, Roberto. Es un gusto estar aquí y que viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Luego Buenas tardes. como dicen los jinetes, el caballo reconoce al que es jinete. Así es. Luego se ve. Y hay que dejar claro que Cristo es nuestro Rey y que viva aquí en México. Luego se ve quién viene de la Guardia Nacional Cristera. Así que ¡viva Cristo Rey! Y Santa María de Guadalupe, vivan por siempre. ¿Nos puedes explicar este grito, esta aclamación, ¡viva Cristo Rey, cómo se relaciona con el conflicto cristero? Pues nace del corazón de aquellos campesinos, de aquellos obreros, de aquellos católicos de la ciudad, de muchos jóvenes que al ver agredidos los valores cristianos, al ver violados cosas sagradas en las iglesias, perseguidos los sacerdotes, violadas las monjas, asesinados los sacerdotes, pues es un grito donde refrendan que Cristo es el centro de nuestro corazón, de nuestra fe, y que es el que reina y debe de reinar, y también debe de reinar en la sociedad. Entonces es un grito espontáneo que incluso es de cualquier ser humano. Cuando gritas viva, pues hay muchos vivas, ¿no? Pero aquí nos referimos en la Guardia Nacional Cristera y en este movimiento cristero al que es el rey de nuestra vida y rey del universo y de México, por supuesto. De 1926 a 1929, cuando perduró el conflicto cristero, ¿quién era el Papa? ¿Padre? Pío XI. Pío XI. ¿Y fue acaso Pío XI quien decretó indulgencia plenaria para quien muriese en México gritando ¡viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! No, eso es falso. Eso es falso. Está probadísimo que fue manipulada esa información para que mucha gente la creyera, pero nunca el Papa otorgó indulgencia plenaria. Hay incluso documentos donde, por ejemplo, en Guadalajara, que era bastante utilizada esa información, se aclara que no existió nunca esa indulgencia plenaria, sino la indulgencia plenaria que tenía cualquier fiel en cualquier circunstancia eran las que seguían siendo vigentes, pero no había una indulgencia especial como en algún momento dado se dio a conocer. Cuando nosotros escuchamos hablar al padre González Morfín, le tengo que advertir a usted que él tuvo acceso a los archivos secretos vaticanos durante algún tiempo, que estuvo haciendo una investigación, ha publicado 4 libros sobre este conflicto y entonces, pues bueno, conoce las cosas muy bien desde la perspectiva de la Santa Sede. Fíjate que es correcto lo que dice el padre. Hay algunos mitos sobre la guerra cristera y este es uno de ellos. Sin embargo, servía como un gran impulso a que la gente tuviera una vida virtuosa, una vida de valor para enfrentarse al enemigo. Estuve escuchando muy atento al padre Juan sobre los antecedentes de la guerra cristera. Y yo quisiera ir un poquito atrás, que es bien importante entender cuál es el contexto, porque el enemigo que llevó a esa guerra cristera hoy sigue vivo. Bueno, pero antes, mira, vamos a identificar a los personajes. A quien llevó el conflicto a la explosión, nos acaba de decir el padre Plutarco Elías Calles, quien fue presidente de México. Conózcalo. Plutarco Elías Calles fue uno de los líderes de la Revolución. Asumió la presidencia de México en 1924 y su injerencia en el poder se extendió a los gobiernos de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. A este periodo, de 1928 a 1934, se le conoce como el Maximato. Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario con la idea de gobernar mediante instituciones republicanas. Pero sus ideas liberales y su intolerancia religiosa le llevaron a lanzar al ejército contra el pueblo católico de México. Bajo el gobierno de Venustiano Carranza fue gobernador de Sonora y secretario de Gobernación durante la presidencia de Álvaro Obregón. Ya como presidente de México, en 1926 pidió al Congreso poderes extraordinarios para reformar el Código Penal y aplicar la Constitución de 1917. Estas disposiciones, conocidas como Ley Calles,
se derivaron en un laicismo anticlerical que provocó la suspensión de todos los actos de carácter religioso, el cierre de las iglesias y la resistencia armada, conocida como la cristiada. Este es el verdugo ejecutor, Luis Gerardo, pero entonces, ¿quién es este que sobrevive? Bueno, sin duda es el de allá abajo, ¿no? Esto en 1710, allá en Londres, donde se funda la francmasonería y que deciden estos hombres, inspirados por el de allá abajo, crear un mundo diferente y destruir muchos valores, que van creciendo y llegan a México, ¿no? Y en 1800, pues a través de algunos caudillos, pues empiezan a hacer unos ciertos movimientos, pero empieza el ataque a la iglesia. Valentín Gómez Farías fue uno de los primeros que empezó a atacar la iglesia. Evidentemente Benito Juárez, construyendo toda esta legislación, parte de lo que ya habló el padre Juan, van construyendo una legislación que llega y se materializa en 1917. Pero siempre la legislación iba a atacar a la iglesia, a mermar los valores cristianos. Y entonces en 1917, y con Plutarco Elías Calles, ya con este gran pacto, pues acá de las logias de la masonería, de la francmasonería, pues empiezan a tramar este gran ataque y este personaje llega a cumplir esas leyes, ¿no? Leyes injustas, leyes antinaturales que van cada vez agravando más a los mexicanos en los ataques a la iglesia, la persecución a los sacerdotes, la profanación de nuestros templos, ¿no? El pueblo de México se organizó, surgieron algunas instituciones. La Liga en Defensa de la Libertad Religiosa, una de ellas la Acción Católica de la Juventud Mexicana, la Acción Católica Femenil Mexicana, promovieron un bloqueo económico, varias acciones. Por parte de la Iglesia hubo negociaciones. Parte del pueblo de México tomó las armas en Jalisco. Ahí surgen los cristeros. Algunos muy pocos sacerdotes les hicieron caso y anduvieron con ellos. Hubo gente armada y gente que no. Y aquí tenemos una parte actual inspirada por los cristeros, que es Luis Gerardo, y también un sacerdote de la Iglesia Católica, y por eso les pregunto a ambos, padre, ¿usted qué opina del levantamiento armado como respuesta a eso? Bueno, el levantamiento armado, sobre todo, y me gustaría insistir en un punto que a veces no se insiste demasiado, se pudo haber evitado. Decía hace un momento, había un grupo de obispos que eran partidarios de dejar las cosas como estaban, sin como tensar, digamos, la liga, en el sentido de que se rompiera el equilibrio, y decían, este presidente va a pasar y otro será más flexible. En cambio, hubo otro grupo que fue el que prevaleció, que dijo, con estas leyes no podemos, porque obedecer estas leyes sería tanto como ponernos al servicio del gobierno, y no podemos obedecer al gobierno antes que a Jesucristo. Y ese grupo que permaneció consiguió que se diera, como si todo el mundo estuviera de acuerdo, y muchos obispos no estuvieron de acuerdo, que se diera una pastoral colectiva en la que se suspendía el culto en todas las iglesias a partir de que entrara en vigor la ley Calles, que tenía un doble propósito: hacerle vacío a la ley, es decir, no le estamos desobedeciendo, nada más no vamos a celebrar, o no nos vamos a registrar, no vamos a obedecer esa ley porque es injusta, y al mismo tiempo presionar al laicado a que protestara. Ajá. Probablemente, si este grupo radical, que fue el que prevaleció, no hubiera prevalecido, las cosas poco a poco se hubieran negociando y se hubiera conseguido lo que se tuvo que pactar después, cuando los arreglos, un modus vivendi que permitiera ciertas libertades a la iglesia. Entonces, el primer punto que yo quería resaltar es, cuando prevalecen las opiniones radicales, inevitablemente se va a una confrontación a veces de medidas insospechadas. ¿Cuánta gente murió en la Guerra Cristera? Al principio algunos hablaban de cerca de 30,000, luego hablaban de cerca de 90,000. El presidente Miguel de la Madrid, en el informe de 1985, en el informe presidencial, dijo más de 200,000 personas murieron en una guerra de religión en México en los años 20-30. Y poco después va a Francia y le preguntan si es verdad lo que él afirmó,
y dijo más de 250,000. Y hay que considerar por ambos bandos. Por ambos tanto bandos, por parte luego, del persecutor como de aquel que se defendía. Muchísimos civiles. Así como ya le presenté a usted al presidente Plutarco Elías Calles, ahora le voy a presentar a la otra parte. Porque la sociedad mexicana, el pueblo de México se organizó, se armó en Jalisco principalmente y buscaron a un militar y le dijeron condúzcanos. Y entonces contrataron a Enrique Gorostieta, el general Gorostieta, el jefe supremo cristero. Se lo presento, conózcalo. El general Enrique Gorostieta y Velarde nació en Monterrey en 1890. Estudió la carrera de las armas en el heroico Colegio Militar de Chapultepec. Se unió al ejército en 1911 durante la Revolución Mexicana. Participó en la defensa de Veracruz y peleó contra Venustiano Carranza. En 1926 se unió a la primera rebelión cristera y en julio de 1927 fue contratado por la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa con un salario mensual de 3,000 pesos oro, como jefe absoluto del levantamiento cristero. Si bien Gorostieta no compartía con los cristeros su fervor religioso, sí era afín a su causa y se oponía a las ideas liberales de los presidentes Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. Su estrategia militar consistió en organizar las dispersas guerrillas hasta conformar todo un ejército cristero, con el que combatió principalmente en Jalisco, Michoacán, Colima y Zacatecas, bajo el Plan Cristero de los Altos, promulgado por él mismo el 28 de octubre de 1928. El general Enrique Gorostieta y Velarde murió 19 días antes de la firma de los tratados de paz, a los que él se opuso mediante un documento que hizo llegar a los obispos de México a través de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Murió el 2 de junio de 1929 en la Hacienda del Valle, en Atotonilco el Alto, Jalisco, durante una emboscada. Su muerte provocó rumores sobre supuestas traiciones que implicaban al embajador de Estados Unidos y a obispos mexicanos, a fin de que no representara un obstáculo durante las negociaciones de paz. El general Enrique Gorostieta. Ahora, Luis Gerardo, tu opinión. Ya el padre nos dio su opinión sobre un grupo armado que se levanta en el nombre de Jesucristo. ¿Y tú qué opinas? Porque tú de ahí vienes. Fíjate que los católicos, incluso con la jerarquía de la iglesia, hicieron mucho previo a, buscaron vías jurídicas, buscaron incluso tomar acciones como recolectaron firmas. Recolectaron firmas para evitar eso, para cambiar las leyes, para que las leyes fueran basadas en el derecho natural y no en el derecho positivista inspirado por la francmasonería, ¿no? Y entonces llegó un momento en que esto era al saber de la historia y de los que estaban en ese tiempo, pues fue insostenible. Y pues no dijo el padre Juan, los obispos trataron de estirar la liga y de pronto se rompió. Y entonces lo que hicieron los hombres y mujeres y muchos de campo sencillo, al verse tan heridos, cosas tan esenciales como el cierre de las iglesias y que no se hacían cultos públicos, pues es como que no le das de comer a alguien, así como tan simple, que era el pan, que es Dios, y la Eucaristía. Y entonces muchos sintieron que esto venía por un ataque del gobierno y que era una legítima defensa. Por supuesto, se agotaron todas las vías de negociación, se agotaron todas las vías de jurídicas que se tenían en ese momento. Incluso hubo una gran reunión que duró más de 24 horas del ACJM, de la Liga por la Defensa, y por muchos grupos católicos y apostolados, donde muchos de ellos no estuvieron de acuerdo, pero finalmente decidieron irse y tomar las armas en lo que ellos creían la legítima defensa de su fe. ¿Te parece que fue valores. Justo una guerra, armarse y levantarse contra el opresor? Yo creo que la defensa de tus valores, al verse tan mancillados, es justo. Dinos una cosa más para que nuestro pueblo esté tranquilo, porque alguien pensará, este es un cristero, y otro pensará, ¿qué hace allí un cristero? Entonces dime, en unos segundos, dinos, ¿qué es hoy la Guardia Nacional Cristera de la que tú eres jefe para la Ciudad de México? La Guardia Nacional Cristera es este movimiento inspirado en esos tiempos,
¿no? De tanto ataque a la iglesia, pero sobre todo de defender a la iglesia y defender la fe de los mexicanos, defender a Cristo y ponerlo en el centro, pero de una manera pacífica. No hoy son los es pacífico. momentos de tomar las armas ni de hacer guerra, pero evidentemente hay una guerra espiritual contra todo lo católico. El aborto, las leyes contra la familia, ¿no? La pobreza, la institución que ahora quieren poner el socialismo, es realmente algo que nos está afectando. Entonces, la Guardia Nacional Cristera hoy sigue en pie de lucha, pero una lucha que lo ha dicho nuestro jefe. Nuestra metralleta es el rosario y la mejor arma son la oración y los valores. ¿Ustedes No somos armados. Hay que heredan algo del general Gorostieta? Heredamos todo. 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 Hago una pausa. Excepto las armas. Excepto las armas. Mire usted cómo al principio del programa le dije, hay que ver si esta es una herida que todavía sigue abierta. Y si sigue abierta, hay que ver cómo la cerramos. Voy a hacer una pausa, regreso con más del conflicto cristero, la persecución religiosa en México, pisotear un derecho humano universal que se llama derecho a la libertad religiosa. Eso sucedió en México hace 90 años. Que no vuelva a suceder, ¿eh? Una pausa, regreso con más.